Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? En este día pues les traigo la sexta parte de cómo podemos crear nuestro blog estilo página web. En esta parte pues les estaré ya enseñando pues a realizar las entradas correspondientes. Pues aquí en categorías haremos una entrada, en programas otra entrada, en juegos otra entrada, y aquí haremos pues una página. También pues editaremos también el inicio. Y pues las entradas que vamos a realizar son estas que yo ya tengo ya preparadas para poder ya subirlas, las imágenes pues a nuestro blog y ya comenzar a hacer nuestras entradas, ¿ok? Entonces los vamos a ir a nuestro blog, los vamos a ir a esta pestaña donde yo estoy apuntando y los vamos a ir donde dice entradas. Aquí vamos a crear 3 entradas, vamos a dar en donde yo estoy apuntando entrada nueva. Y vamos a poner el título de la entrada. Voy a poner White Paper HD. Y entonces doy en publicar. Vamos a dar nuevamente entrada nueva. Y aquí vamos a poner Adobe. Y vamos a dar en publicar. Vamos a crear otra entrada y aquí vamos a poner varios juegos y damos en publicar. Entonces ya tenemos las 3 entradas y ahora vamos a crear una donde dice página. Vamos a dar un clic y vamos a dar en página nueva. Aquí vamos a poner contactos o mensajería, como ustedes quieran ponerlo. Yo pongo contactos y los vamos a entrada y vamos a comenzar a editar ya las entradas. Entonces vamos a irnos a varios juegos, vamos a ir en editar, vamos a dar un clic, vamos a seleccionar esta herramienta que estoy indicando, doy un clic y lo ponemos en el medio, damos enter para no apegarnos tanto al borde y damos aquí donde yo estoy apuntando de seleccionar imagen. Entonces yo, como ya subí mis imágenes, ustedes lo único que hacen es elegir las imágenes y comienzan a subirlas. Entonces yo me voy a ir a mirar las imágenes que yo ya anteriormente pues yo ya me los subí para ganar tiempo, ok. Entonces selecciono las imágenes y doy en añadir imágenes. Entonces a la primera imagen le doy un clic y le doy en extra grande, que me quedará de esta manera. Doy doble clic, doble enter y aquí vamos a poner una breve descripción pues de la entrada que ustedes vayan a realizar. Yo en mi caso he hecho esta entrada. Entonces yo lo pongo de esta manera como es un ejemplo para que ustedes más o menos puedan apreciar. Aquí pueden cambiar pues el tipo de letra, el tamaño yo lo dejo normal, le doy una negrita y una curvita y le pongo el color que siempre yo utilizo y lo tenemos de esta manera. Doy enter para separar la imagen y a esta imagen siguiente le doy un clic y voy a ponerlo en grande, así como es como yo lo pongo en mi página web. Entonces doy un enter y aquí vamos a agregar un botón de descarga. Yo le estaré también dejando pues el link de mi página web para que ustedes entren y se vayan a programas 1 y se vayan a la sección donde dice botones para web. Entonces aquí ustedes entrarán y se descargarán los botones que más les guste, ok. Entonces continuamos. Aquí voy a seleccionar el botón porque también ya lo he subido anteriormente. Selecciono y doy en añadir imagen. Los quedará de esta manera. Selecciono el botón y le doy en pequeño. Ya es cuestión del gusto de cada quien si lo pone en pequeño o más grande. Yo lo dejo así y damos un enter y vamos a agregar un separador también. Los separadores también lo voy a
a subirlo, les estaré dejando el link pues en información del vídeo. Entonces seleccionamos este y damos en añadir. Seleccionamos la imagen y damos en extra grande y los quedará de esta manera. Entonces aquí ustedes ya pueden hacer otra imagen pues del juego que ustedes vayan a subirlo. Yo en mi caso, como es de un ejemplo, solo les indico cómo es de hacerlo. Entonces doy en actualizar. Ahora vamos a ir donde dice Adobe, damos en editar. De igual manera damos un clic, seleccionamos la herramienta del lado izquierdo, del lado derecho y en el centro damos un enter y vamos a añadir pues ya las imágenes del Adobe. Seleccionamos esta y esta, entonces doy en añadir imagen, voy a seleccionar la primera y doy en extra grande y de igual manera damos un enter para separar la imagen de la otra. Y aquí ponemos también igualmente una breve descripción. Entonces yo lo selecciono el tipo de letra. Voy a ponerle negrita, curvita y del color que siempre yo utilizo. Entonces seleccionamos la imagen y aquí le ponemos en grande. Yo lo dejo en grande y ustedes lo podrán poner pues al tamaño que ustedes más les guste. Yo doy un enter y selecciono pues el botón para que puedan descargar. Entonces seleccionamos, damos en pequeño, voy a dar un espacio y voy a agregar ahora otro separador que también lo he subido. Ya les digo, los separadores también les dejaré el link para que ustedes también pues lo tengan y lo puedan utilizar. Lo dejaré de esta manera y así sucesivamente. Ustedes ponen todo pues las imágenes aquí abajo, ya continuarían con la siguiente imagen y van añadiendo así. Entonces doy en actualizar. Ahora los quedan los de los White Paper. Vamos a editar. De igual manera los posicionamos en un espacio en blanco, seleccionamos en el medio, damos un enter, seleccionamos la imagen y vamos a seleccionar pues la imagen de los White Paper. Aquí tenemos tres, vamos a seleccionar las tres, los ubicamos en la primera, damos en extra grande, aquí damos un enter y ponemos yo lo dejo de esta manera. Ustedes ya depende del título que lo quieran poner o cómo lo vayan a agregar. Selecciono la letra, negrita, curvita y el color que siempre utilizo yo. Entonces hacemos un espacio para que no esté tan pegado a la imagen. Seleccionamos la imagen, ponemos en grande, damos un enter y ponemos pues el botón pues de descarga. Ahora voy a seleccionar este y doy en añadir. Selecciono la imagen, doy en pequeño, doy un enter para seleccionar el separador. Ahora voy a utilizar este separador y doy en añadir, selecciono el separador y doy en extra grande. Esto es para que pues no se vea tan juntos las imágenes y sepamos pues cuál es de la imagen de una de otra. Entonces los quedará de esta manera. Seleccionamos la imagen, damos grande, de igual manera pues añadimos otro botón. Entonces aquí damos clic, damos en pequeño y los quedará de esta manera. Entonces como lo veo que está muy pegado, lo doy un espacio. Y si ustedes quieren añadir pues para que ya cuando entren ellos quieran descargar, lo único que hacen es seleccionan la imagen y dan donde dice enlace 1, otra vez seleccionan imagen, enlace otra vez y aquí ustedes pegarán la URL de donde han subido pues el programa o los White Paper. Aquí darían clic derecho y pegarían la URL y aquí van a añadir, van a seleccionar donde dice abrir este enlace en una nueva pestaña. Entonces seleccionan, pegan su URL de donde han subido y dan, una vez que peguen la URL le dan en aceptar y listo, ya lo tendrán pues ya cuando ya ellos entren le darán clic en descarga y los enviará pues
a la página donde han subido pues ya sus links. Entonces yo lo doy en actualizar. Listo, ahora nos queda la otra de página. Damos en editar. De igual manera seleccionamos un clip, le ponemos en el centro, damos un enter y seleccionamos la imagen de contacto que yo anteriormente igualmente subí. Entonces le doy en extra grande y aquí lo voy a poner déjame un tario. Selecciono todo esto, doy negrita, curvita y doy la letra que yo utilizo y aquí el tamaño normal, el color este. Listo, entonces ya tenemos esto, damos en actualizar. Ahora nos vamos a ir a nuestro blog, vamos a refrescar la página y como ustedes ven pues ya tenemos las 3 entradas que hemos realizado. Si ustedes quieren pues pueden agregar más, ya es cuestión de ustedes. Como esto es prueba pues yo los indico de esta manera. Aquí no nos aparece la de mensajes porque como no queremos que aparezca, por eso hemos hecho una página. Entonces ahora vamos a enlazar ya los submenús a cada pestaña que tenemos aquí. Un ejemplo, aquí tenemos de categorías, entonces a la de categorías tenemos que escribir donde dice Google White Paper HD. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a ir a nuestro Blogger, nos vamos a ir a plantilla, vamos a ir a editar HTML y vamos a mirar la pestaña que dice categorías. Vamos a escribir aquí, entonces buscamos en un espacio en blanco, damos control F y aquí vamos a escribir categorías. Yo en mi caso, como ustedes miren, pues yo tengo categorías. Ya ustedes verán lo que ustedes tengan aquí en entrada, pueden tener otro nombre y lo escriben tal y como está, si está con mayúsculas o minúsculas. Entonces una vez que tengamos así le voy a dar enter y como ustedes ven en la parte de abajo pues ya me da todo el submenú de las categorías, programas, juegos PC, canal de YouTube y contactos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a cambiar el nombre. Un ejemplo, pues aquí en Google vamos a poner la primera que tenemos, la entrada que es de White Paper HD. Entonces eso vamos a cambiar, ok, vamos a ponerlo aquí donde dice Google White Paper HD. Entonces los vamos a nuestro código HTML, aquí está categorías y abajo dice Google. Entonces vamos a borrar Google, vamos a poner aquí White Paper HD. Listo. Una vez que tengamos esto, nos vamos a ir nuevamente a nuestra entrada que tenemos aquí. Vamos a dar un clic. Entonces los estará enviando pues a la entrada que hemos creado. Como ustedes ven, es esta. Y ahora vamos a copiar la URL que tenemos aquí. Ok, damos un clic, clic derecho, damos en copiar. Esta URL le vamos a pegar al lado izquierdo de donde dice White Paper HD, o sea aquí en este logotipo de la almohadilla. Entonces borramos esta almohadilla y en medio de las comillas vamos a poner la URL, le damos clic derecho y damos en pegar y como ustedes ven ya tenemos la URL y escrito el White Paper en HD. Entonces nosotros si queremos pues hacer un ejemplo aquí otra entrada de lo que ustedes van a subir, pues lo ponen de igual manera. Sería ya en el otro que dice imagen, aquí pondrían el nombre y aquí en almohadilla pondrían la URL. Entonces yo, como es solo un ejemplo, estoy poniendo de esta manera, solo una entrada. Entonces yo doy en guardar plantilla, esperamos un momento a que cargue. Vamos a refrescar la página, vamos a irnos a nuestro blog desde el comienzo. Entonces si los vamos a categorías, como ustedes ven ya tenemos White Paper en HD. Entonces cuando entren ya a mirar nuestro blog, entonces entrarán y darán en White Paper HD y les enviará pues ya a la página donde tienen su entrada. Ok,
Entonces ahora vamos a hacer la de programas. De igual manera nos vamos a ir pues a nuestro blog y vamos a seleccionar esta de Adobe. Entonces damos un clic en Adobe, en imagen, y aquí primeramente vamos a poner Adobe Collection. Entonces los vamos a ir a nuestro código HTML y nos vamos a ir donde dice programas y vamos a borrar esto que dice aquí. Como ustedes ven, aquí en programas tenemos que cambiar lo que dice folio Step 1, tenemos que ponerlo por colección Adobe. Entonces borramos todo esto y ponemos colección Adobe, y aquí al lado izquierdo borramos la almohadilla y copiamos pues la URL de nuestra entrada. Damos clic derecho y copiar, seleccionamos y aquí en medio de las comillas vamos a copiar nuestro link, damos en pegar y nos quedará de esta manera. Damos en guardar plantilla, ahora ya guardado, damos en refrescar, vamos a irnos a la entrada principal y si los vamos a programas, como ustedes ven, ya tenemos Adobe, colección de Adobe. Entonces cuando ellos entren, den un clic, les enviará pues ya a la entrada que hemos realizado. Entonces seguimos ahora con la de juegos. Entonces los vamos a nuestro código HTML primero, vamos a nuestro código HTML y los vamos a la parte donde dice, aquí dice juegos, y abajo donde dice folio vamos a borrar y vamos a poner varios, el título que tenga nuestra entrada, o sea sería varios juegos. Vamos a poner varios juegos. Listo. Ahora vamos a copiar la URL de varios juegos. Seleccionamos varios juegos y copiamos la URL. Y vamos a poner al lado del help, borramos la almohadilla y en medio de las comillas pues pegamos la URL. Pegar. Y tenemos de esta manera, damos en guardar disposición o guardar plantilla y vamos a ir a refrescar nuestra página. Refrescamos la página, vamos a ir a consejos Hugo y los vamos a ir a juegos y como ustedes ven, varios juegos. Ellos dan un clic y pues les envía pues a la entrada que hemos creado. Ahora ya los queda solo la de contactos. Entonces la de contactos pues tenemos que hacer de una manera distinta ahora. Bueno, para hacer la página los vamos a ir a página, nos vamos a ir a contacto, vamos a ir donde dice ver, vamos a dar un clic en ver, nos abrirá esta pestaña y vamos a copiar la URL. Damos en copiar, cerramos y tenemos que copiar esto que dice contactos. Entonces los vamos a guiar por contactos, los vamos a ir a plantilla, edición de HTML, nos vamos a nuestro blog y vamos a copiar lo que dice contactos. Aquí no sé cómo ustedes pondrían, si pondrían mensajería, yo le he puesto contactos. Entonces aquí voy a cerrar esto y me voy a ir donde dice contactos. Como ustedes ven, tengo aquí contactos y aquí en la almohadilla vamos a borrar y vamos a pegar la URL. Entonces damos en pegar y damos en guardar plantilla. Entonces esperamos que guarde la plantilla, nos vamos a nuestro blog, vamos a refrescar y los vamos a dar en contactos y como ustedes ven pues me envía contactos y aquí está, déjame el mensaje. Ahora los queda pues yo le he agregado el canal de YouTube, entonces
De igual manera los vamos a nuestro canal de YouTube, copiamos la URL, damos en copiar, los vamos a ir a nuestro blog y aquí donde dice canal de YouTube, entonces borramos igualmente la almohadilla y en medio de las comillas pues pegamos la URL y damos en guardar plantilla. Entonces así ya tenemos ya configurado pues nuestro blog, las entradas, y como ustedes ven, cuando yo de canal de YouTube va a abrir una nueva pestaña y le va a enviar al canal de YouTube. Listo, entonces yo lo cierro y los quedará de esta manera. Como ustedes ven, las entradas ya están ya enlazadas con los submenús, y si ustedes siguen creando más entradas, lo único que deben de poner pues ya es cambiar el nombre de la entrada que ustedes tienen, copiar la URL y pegarla, nada más. Así mismo en programas, en juegos y así sucesivamente. Ahora les voy a enseñar pues a cambiar lo que les dije anteriormente, que cuando este logotipo, entonces van a cambiar por el suyo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los vamos a guiar, vamos a copiar lo que dice aquí. Esto de aquí vamos a copiar, vamos a seleccionar, clic derecho y copiar. Los vamos a ir a nuestro blog, vamos a dar en refrescar página y aquí en el código HTML, en un espacio en blanco, damos control F y pegamos lo que hemos copiado anteriormente y damos en enter. Como ustedes ven pues ya me envía aquí, sería lo que está aquí, el que dice aquí. Entonces aquí vamos a poner el nombre suyo, vamos a cambiarlo, el nombre del autor voy a ponerlo yo, voy a poner Tutos y aquí vamos a cambiar esta imagen. ¿Cómo vamos a cambiar esta imagen? Pero antes de cambiar la imagen también cambiemos esto que está aquí, que dice administrador, y aquí un mensaje que ustedes dejarían. Vamos a cambiar lo que dice admin, vamos a bajar un poco y vamos a buscar la palabra que diga también admin. Como ustedes ven pues aquí está la palabra que dice, está abajo también de todo esto, yo lo estoy subrayando de color celeste, aquí dice admin. Aquí entonces en vez de admin ustedes pueden cambiar, pueden poner su nombre como ustedes quieran. Vamos a poner Hugo. Y aquí esto que está donde no en, esto es el mensaje que ustedes van a cambiar. Un ejemplo, todo esto vamos a eliminar y vamos a poner aquí, vamos a cambiar todo esto. Entonces vamos a mirar bien. Entonces vamos a borrar todo lo que está aquí. Vamos a borrar todo esto. Y le voy a poner un mensaje breve. Déjame un mensaje. Listo. Ahora lo que los quedaría es cambiar ya el logo. Entonces vamos a dar en guardar plantilla. Y ahora les voy a enseñar cómo podemos cambiar el logo. Entonces los vamos a ir a entrada. Esperamos un momento. Los vamos a ir a página. Vamos a crear una nueva página. Aquí vamos a ir donde yo estoy apuntando en insertar imagen. Y aquí van a subir la imagen que anteriormente se acuerdan que creamos una imagen de 80 por 80. Entonces esa imagen ustedes van a buscarla y la van a subir. Yo voy a seleccionar donde la tengo, si no me equivoco es aquí. Aquí está. Esta imagen creamos que es la dimensiones de 80 por 80. Damos seleccionar la imagen. La subimos. Ahora yo le estoy subiendo. Seleccionamos. Damos en añadir imagen. Y como ustedes ven, lo único que lo resta pues ya es seleccionar la imagen. Y damos clic derecho en imagen y damos en abrir pestaña nueva. Aquí los abrirá pues la pestaña de la imagen, como ustedes miran en pantalla. Damos en copiar la URL, damos en copiar y los vamos a ir a nuestro código HTML. Damos en cerrar esto
Nos vamos a ir a nuestro código HTML, damos en editar HTML y como ustedes ven pues aquí está, no se los ha quitado estos. Vamos a dar un enter a ver si lo encontramos. A ver, espérenme un momento. Vamos a, como ya le dimos en refrescar, pues el nombre del autor era Hugo. Aquí el nombre pusimos Hugo, entonces los vamos a guiar. Vamos a refrescar la página, traducir, le ponemos que no, un espacio en blanco, damos control F y voy a poner tutos Hugo, porque así era como pusimos. Entonces como ustedes ven pues está por aquí abajo la imagen. Vamos a bajar un poco, o vamos a poner solo Hugo. Vamos a ver si lo encontramos. A ver, vamos a guiarnos más rápido, porque si no pues aquí creo pusimos déjame un comentario. Aquí sí, entonces vamos a buscar así puesto, déjame un mensaje, y damos en enter. Y ahora sí ya los ubicó más rápido. Ustedes pueden guiar por las palabras que han escrito. Entonces como ustedes ven, aquí está la imagen que dice el health 80 y el width 80. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta URL que está donde dice src. Entonces vamos a eliminar desde donde dice png. Vamos a borrar todo esto de aquí. Las comillas no la borramos. Entonces vamos a pegar la URL que copiamos anteriormente en medio de las comillas. Damos en pegar. Una vez hecho esto, damos en guardar plantilla. Y ya pues ya tendremos ya realizado ya también que hemos cambiado pues nuestra imagen de nuestro logo. Esperemos un momento porque esto tarda un poco. Y nos vamos a ir a nuestro blog. Vamos a ir a actualizar. Y como ustedes ven pues ya se ha cambiado el logo. Aquí pone tutos Hugo y déjame un mensaje. Entonces ya tenemos ya editado esto de esta manera. Y así de fácil pues es como podemos editar. Y también se me estaba pasando por alto también de poder ponerla en inicio. Para cuando den en inicio, pues si damos en inicio, miren, no los envía a ninguna parte. Entonces debemos también de poner la URL para que los envíe a la página principal. Entonces la página principal sería esta. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el link, damos copiar y aquí en inicio los vamos a ubicar. Vamos a ir a nuestro blog, nos vamos a ir al código HTML. Aquí vamos a escribir inicio como ustedes lo tengan y damos un enter y como ustedes ven los lleva a inicio. Y al lado izquierdo pues vamos a borrar la almohadilla y aquí vamos a poner la URL. Damos en pegar y damos en guardar plantilla. Esperemos un momento a que cargue para ya culminar con las entradas y pues con lo que hemos hecho de editar. Entonces ahora un ejemplo, si yo me voy a Whitepaper y le doy en inicio, me va a mandar a la página principal. Como ustedes ven me envía a la página principal. Ya tenemos ya hecho de esta manera. Pues bueno, pues ya hemos terminado ya las entradas y los submenús. Yo estaré haciendo pues un tutorial número 7 para realizar pues los comentarios que me dejen que les ha fallado algo. Y también en ese tutorial estaremos haciendo cómo proteger el contenido que nosotros subimos. Un ejemplo, si nosotros vamos a esta entrada y viene alguien y da clic derecho y se puede copiar esta imagen que tenemos aquí. Como ustedes ven, yo doy clic derecho, guardar imagen como, y doy en guardar y ya se descarga la imagen que nosotros hemos creado. Entonces vamos a proteger este contenido también.
con un código HTML para que no los puedan copiar tanto estas cosas que nosotros tenemos de las imágenes y todo el contenido que nosotros publicamos. Ok, entonces en ese tutorial vamos a hacer eso, y también algo que se me pasó pues de poner aquí, si ustedes quieren una radio, o también vamos a contestar también los comentarios que me han dejado también, si es que les ha fallado en algo pues, o yo los puedo ayudar. Ok, yo estaré leyendo esos comentarios, y en el tutorial, en la séptima parte, pues estaremos pues haciéndole de contestar en la plantilla. Ok, pues yo sin nada más que decir, yo me voy a despedir, y pues estaremos con un próximo tutorial. No olviden en dejar sus comentarios, suscribirse a mi canal de YouTube, y los vemos. Adiós. What?